Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas del segundo medio B. Espero se encuentren bien junto a sus familiares. Como se sabe, estamos estudiando la historia universal y específicamente todo lo que ocurre después de la Primera Guerra Mundial. Recordemos que el periodo que se enmarca entre 1919 y 1939 es conocido como la inestabilidad general, o bien el mundo entre dos guerras. Ya tenemos con la clase anterior un panorama general de lo que es ese periodo en cuanto a los procesos más relevantes. A partir de esta semana corresponde estudiar puntualmente los procesos históricos más relevantes de la inestabilidad general, siendo el primero de ellos la crisis económica de 1929, que está catalogada como la crisis económica más terrible que ha enfrentado la humanidad. La crisis de 1929 tiene como principal antecedente a la crisis económica que se genera en Europa luego de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la economía europea dependía demasiado de la intervención de Estados Unidos. Ya Estados Unidos se está transformando en una gran potencia económica, financiera e industrial del mundo, y sus principales socios comerciales estarán en Europa, países que en este momento están en una profunda crisis económica, puesto que no habían puestos laborales, las industrias tienen que reconvertirse desde la industria militar a la industria para la paz, y eso costó mucho en Europa. En Estados Unidos se vive un proceso interno de gran ebullición. Los locos años 20 implicaban la búsqueda de la vida feliz y el logro de la riqueza fácil. Y una de estas vías estaba en la inversión en la bolsa de comercio. Desde la clase media norteamericana hasta, por supuesto, los más ricos, invertían en la bolsa de comercio. Ahí tenemos el proceso completo que termina en la crisis de 1929. Es decir, las industrias norteamericanas invirtiendo para el consumo mundial europeo y luego los norteamericanos despilfarrando sus fortunas a base de la inversión en la bolsa de comercio. Eso es lo que se llama especular. Uno compra acciones de una industria y luego esas las vende en las bolsas de comercio. Esta situación no tardaría mucho tiempo en hacer crisis. Empiezan a caer las industrias lentamente. El consumo baja. En Europa comienza a recuperarse la industria local de Inglaterra, de Francia, y entonces las empresas norteamericanas empiezan a perder capital. Esto se traduce en una baja en el valor de las acciones de cada empresa, de tal manera que empiezan a caer lentamente las bolsas de comercio. Y el 24 de octubre de 1929 ocurre el desastre en la Bolsa de Comercios de Nueva York. Y esta bolsa cae estrepitosamente en cuanto al valor de las acciones. Es el inicio de la crisis de 1929. La bolsa de Nueva York, ubicada en Wall Street, el barrio financiero de Nueva York, es la que colapsa. Y con esto arrastra, como un efecto dominó, a todas las bolsas de comercio del mundo. Se está iniciando la crisis de 1929 en lo que se llama el Jueves Negro. El 24 de octubre de 1929 comienza el colapso de la economía mundial, primero en Estados Unidos y después en el mundo. El desplome de la Bolsa de Comercio de Nueva York arrastra como efecto dominó a todas las bolsas de comercio del mundo. Y en este caso,
en Estados Unidos comienza una crisis terrible de tipo financiero, en donde las acciones en su valor caen más de un 30%. Es una pérdida del capital de una persona en cuestión de días de un 30% de el valor de su capital. Esto continúa el martes 29 de octubre. La gente comienza a sacar sus fondos de los bancos. La crisis ya no solamente es en el valor de las acciones en Wall Street, sino que también en el sistema bancario. La gente hace largas filas en los bancos y entonces los bancos se descapitalizan. Ahora el sistema financiero completo de Estados Unidos está en crisis. Muy pronto, entonces, la crisis se traslada a las industrias. Donde no hay ventas, comienza el paro o cesantía y una gran cantidad de trabajadores son despedidos. Esto traerá consigo miseria, pobreza, hambre. Se inicia la depresión de los años 1930. Desde los inicios de la década de 1930, tenemos entonces que en Estados Unidos, en Europa, en el mundo, existe una profunda crisis económica a la cual se le denomina la depresión de la década de 1930 o bien la Gran Depresión. En todos los países, entonces, hay cesantía. Una gran cantidad de industrias se van a la quiebra, es decir, no tienen liquidez y deben cerrar. La pobreza, la miseria, la delincuencia aumenta en todo el mundo. Y es precisamente en Estados Unidos en donde ocurren grandes suicidios de empresarios, de especuladores de la bolsa. Y por supuesto, la delincuencia va a afectar en términos que las familias hacen lo imposible para poder lograr, aunque sea un pedazo de pan. Desciende la natalidad bruscamente y aparecen los movimientos sociales que tendrán como principal objetivo lograr que los gobiernos se preocupen de los más necesitados, de los más pobres. Los movimientos sociales se traducen en la aparición de huelgas, la aparición de una gran cantidad de procesos de represión en contra de los que están pidiendo lo básico, lo necesario. Este es el caldo de cultivo para que surja en el mundo, preferentemente en Europa, un nuevo tipo de ideologías, a la cual nosotros las conocemos como ideologías totalitarias. Esta crisis económica también tendrá grandes repercusiones en Chile, preferentemente en lo que respecta a la política, determina la caída del dictador Carlos Ibáñez del Campo, que era un gobernante tremendamente autoritario que intentó solucionar los problemas, además, políticos internos que tenía nuestro país. En Chile se sienten severamente las repercusiones del comercio internacional. Chile dependía enormemente de la venta del salitre hacia el mundo, de la venta de trigo. Ya había un mercado de cobre significativo para nuestro país. Todo eso se detiene con la crisis económica. Entonces, en el país aparecen las ollas comunes, los conventillos, y una gran cantidad de cesantía, miseria, pobreza. La solución a la crisis de 1929 se presenta en los primeros años de la década de 1930, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos y luego en el mundo entero. En Inglaterra aparece el modelo keynesiano, el keynesianismo, que es un modelo propuesto por John Maynard Keynes. En resumen, consiste en que el capitalismo, tal y como estaba presentado,
no era viable, de tal manera que el Estado tenía que intervenir en la economía. De esta manera entonces el gobierno inglés comienza a realizar una fuerte inversión en obras públicas. Es decir, el Estado empieza a construir hospitales, vías férreas, reconstruir ciudades, caminos, puentes. Esas inversiones del Estado generan una gran cantidad de puestos de trabajo, donde claramente los que estaban cesantes ingresan a estas obras monumentales. De este modo, el ciudadano común inglés aumenta su renta, empieza a consumir vestuario, calzado, alimentos. Estos bienes de primera necesidad son adquiridos en los mercados de Londres, Manchester y todas las principales ciudades de Inglaterra. Las industrias empiezan a recuperarse y tienen que volver a pagar impuestos. El Estado entonces se nutre de esos fondos y genera más inversión pública. Eso es lo que se conoce como el modelo keynesiano. Por su parte, en Estados Unidos también surge una severa crisis al capitalismo, que había sido el modelo económico más perjudicado con la crisis de 1929. Y el presidente Roosevelt nos plantea un nuevo trato, o New Deal. Es decir, a partir de ahora, Estados Unidos, como Estado, como gobierno, entrarán a participar directamente en la economía, generando una intervención directa en cuanto a la economía y su dinamismo. Tal como en Inglaterra, en Estados Unidos, se hacen una gran cantidad de obras de tipo monumental para disminuir la cesantía, y también se cumple en este país el modelo keynesiano. Luego, estas ideas se trasladan a todo el mundo y comienza a recuperarse la economía mundial. En relación a un factor de guerra, estamos en los inicios de la Segunda Guerra Mundial. La industria bélica también se recupera y comienza a necesitar una gran cantidad de empleados y de infraestructura. La industria bélica también ayuda a la recuperación de la economía. Esto trae consigo una serie de reformas laborales sociales. Aumentan los salarios, aparece el trabajo por turnos y el descanso obligatorio, etcétera, en cuanto a las reformas laborales. En síntesis, la crisis económica en el mundo se supera con la directa intervención del Estado en el sistema capitalista.